Bien, y como les veníamos diciendo, hoy 1 de mayo es el clásico acto del PIT-CNT en la Plaza Mártires de Chicago, frente al Palacio Legislativo. Y por allí este año además van a haber oradores y oradoras. Vamos a estar hablando con una de ellas, Silvia Pereira, que es secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio, y también con el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buen día, los ¿cómo dos andan? Pereira hoy. Hoy los dos Pereira. Los Pereira. Bueno, feliz día. Igualmente a ustedes. Muchas gracias. Bueno, comencemos hablando de cuáles van a ser los ejes de estos discursos para hoy. Bueno, claramente uno de los ejes es a los cuales represento, que tiene que ver con la educación. Básicamente, el eje de la educación va a estar centrado en la necesidad de por qué es necesario que haya una mayor inversión en educación. Nosotros hablamos ya, y por todos es conocido, de un porcentaje, de un mínimo de un porcentaje del PBI, que es el 6%. Entonces allí vamos a tratar de colocar cuáles son para nosotros los contenidos que va a llevar y que van a tener ese 6%. Ese es uno de los ejes, nada más ni nada menos que otro, tiene que ver con el papel de la mujer, porque no es menor que en el estrado hayamos o vayamos a estar dos mujeres en este acto. Esto habla mucho de la Central de Trabajadores, habla mucho de esto de la marcha del 8 de marzo, habla de un proceso que se viene viviendo que, bueno, indudablemente ha dado pasos de avance y resultados que también van a estar colocados acá en este 1 de mayo. Alguno de los ejes que se va a transitar es alguno de ellos. Sin embargo, con respecto al tema de la equidad, muchas veces se habló, sobre todo después del 8 de marzo, Fernando, que en la interna del PIT-CNT, el tema de las mujeres con voz y voto... Más allá de esta no señal, existe, digamos que en el secretario ejecutivo hay poca mujer o ninguna. En la Cámara de Industria, en la Cámara de Comercio, en la Federación Uruguaya de Básquetbol, en la Federación Uruguaya de Fútbol. Te pondría a nombrar todas. Sí. Mal de Cada mucho, una... consuelo de tonto. No, lo que te digo es, no es que sea un problema de la central sindical como se enfoca, es un problema de la sociedad. Dentro de la central sindical está a tal punto que lo hemos asumido para transformarlo. Es decir, asumir que tenés un problema tiene dos posibilidades, asumir y continuar con el problema o asumir e intentar modificarlo. Nosotros estamos en el proceso de modificarlo. ¿Qué implica estar en el proceso de modificarlo? Que en el próximo Congreso se encuentren o los acuerdos políticos o los cambios necesarios para que por lo menos un tercio de la dirección del movimiento sindical esté integrado por mujeres. ¿Van a pedir cuota? Sí, cuota o como se le quiera llamar. A mí me parece que es una discriminación positiva. Es decir, si yo no encuentro los canales para que esto suceda por la vía normal, tengo que generar condiciones para que suceda. Se llamará cuota, se llamará reglamentación de cómo entrar a la dirección. A mí el término me importa muy poco. Fernando. Pero sí me importa que se democratice la organización. Si vos tenés más o menos 50% de hombres, 50% de mujeres, y después cuando vas a ver la dirección no llegas a 20% de mujeres, tenés un problema. Y si lo tenés y no lo resolvés, bueno, me parece que sos un poco necio, ¿no? Esta jornada está manifestada, según han comunicado, con la consigna de tiempo de concretar, así ha llamado el PIT-CNT a la oratoria de hoy. Por eso les pregunto a ambos, y capaz que, bueno, primero que arranque Fernando como presidente del sindicato, o de la gremial del sindicato, ¿a qué hacen referencia con eso, no? Bueno, hay asuntos que para nosotros son fundamentales. Tenemos 370.000 trabajadores en Uruguay que ganan menos de 15.000 pesos. Y ese no es un salario con el que se pueda vivir en Uruguay. O sea, acá va a haber un eje, el salario. Y no nos sonrojamos cuando peleamos por salario. El salario es parte de la pelea central de un sindicato. El primero, naturalmente, claro. Y el trabajo. Una persona sin trabajo que no pueda sustentar a su familia, que no se pueda sustentar a sí mismo, ustedes lo saben bien. Tienen un problema, tal vez el más severo en términos de cuestiones laborales. Sin duda. Si estos son dos temas importantes, le pongo la educación como el trabajo del futuro. Si uno empieza a mirar en perspectiva lo que va a pasar en el futuro, decenas de miles de puestos de trabajo van a desaparecer, pero van a aparecer otras decenas de miles. ¿Cuál es la diferencia? Que van a tener que tener niveles de educación formal mucho más altos, que van a tener que tener capacitación profesional a lo largo de toda su vida y que probablemente para muchos de esos empleos se requiera educación terciaria. Si analizás el desempleo profundamente, no el número frío, en profundidad, todos aquellos que tienen educación terciaria avanzada casi no tienen problema de empleo. Y si por el contrario mirás los que tienen
problemas de educación, baja educación formal, poca educación profesional, vas a encontrar el porcentaje mayor. Sí, eso se contrapone con lo que dicen los analistas, que el sistema educativo de nuestro país expulsa a los estudiantes. No, por eso el planteo que hace Elvia. Si nosotros queremos tener una educación de calidad, dotémoslas de los recursos. La educación en el Uruguay es parte de un botín electoral y se discute como tal. Uno puede ver 400 interpelaciones. El problema es tener los auxiliares necesarios para alimentar a 250.000 niños, porque eso es lo que comen todos los días en las escuelas públicas. ¿Hay los auxiliares necesarios para atender, por ejemplo, a jardín de 3 años o a escuelas que tienen muchachos con problemas con discapacidad? El otro día en la radio nos dabas el número de auxiliares justamente en proporción a los años y la proporción de los estudiantes. Pasó de 50.000 alumnos comiendo los escolares en la década del 80 a 250.000. Con la misma cantidad de auxiliares. Es un cambio importante y la cantidad de auxiliares no ha aumentado. Si hay departamentos y escuelas que no tienen ningún auxiliar. Esto es presupuesto. Un salario de un maestro y de un funcionario, uno anda en 26 y el otro anda en 22 y en términos nominales. ¿Con este salario se puede vivir? ¿O necesariamente ese maestro va a tener que tener una doble jornada, un doble empleo? ¿Se puede llegar a ese 6% y eso soluciona? El gobierno tiene un dilema. O coloca más impuestos a los que más tienen o no va a poder llegar. Es una ecuación sencilla. Y colocar impuestos a los que más tienen es una jugada arriesgada, pero lo que yo creo que lo debería intentar hacer un gobierno progresista. Y la otra etapa de la concreción ¿es necesario o no votar una ley de inclusión para personas con discapacidad y sacarlas de la situación de caridad en la que muchas veces se encuentran a la situación de derecho? Con su compañero de trabajo abrazado, con su compañero afiliado a un sindicato, con pertenencia a un lugar de trabajo. Para mí es fundamental. ¿Tiene costo para la empresa? Sí, pero tiene un beneficio para la sociedad de un tamaño sustancial. Ahora, Fernando, ahí y Elvia también, estás planteando un tema ya desde el punto de vista del manejo económico, porque no estás diciendo, nosotros queremos el 6% de la educación, que venga de donde venga. Estás diciendo, queremos el 6% pero es que no y hay que una vengan más varita impuestos. mágica. O Bueno, pero tenés se más puede recursos, recortar por otro lado. ¿Pero a quién? Porque No sé, por eso la definición es que no se recorte nada y que se llegue al 6% de la educación. No. Si se recorta, que se recorte. El problema es que cuando empieza el Parlamento a analizar los recortes, nunca encuentra dónde recortar. Nunca llega lo de la educación. Pero hace 30 años que estamos diciendo hay que recortar. ¿Pero dónde? Porque después vos decís, ¿se le puede quitar al Ministerio del Interior? No, necesitamos fortalecer la seguridad pública. ¿Se le puede recortar vivienda? No, se requiere mayor vivienda. Pues, ojo, no vas a recortar en lugares que son ínfimos presupuestalmente. Yo siento hablar a la gente de lugares donde hay que recortar que no cubriría el 0.01 del presupuesto de la educación. Hay que ver dónde están. Entonces, si no se puede recortar, hay que construir recursos. ¿Y el 6% para cuándo lo piden, Elvia? Y para lo antes posible es lo necesario. ¿Quieren que quede establecido en esta rendición de cuentas? Ah, por supuesto. Hoy no llegan al 5, ¿no? Y lo que pasa es que hay muchos componentes de ese 5. Depende si entra la UTU o no, claro, depende cómo se arme el... No, pero la UTU sí. Es ¿Está dentro? UDELAR para nosotros Si no- el piso del 6%. Si no estuviera en esta rendición de cuentas, ¿habría movilizaciones? O... Pero es No, indudable, porque el más gobierno allá de lo las ha prometido, movilizaciones. lo ha prometido para el final del periodo. Sí, pero hay que ponerlo ahora en blanco y Sí, negro. pero ahora es tenés ahora que la decir definición. cómo llegás al 6%. Para el Tenés fin- un aunque sea para el presupuesto de final. 3 años. Claro. De repente llega al final. Ojalá que llegue antes. Pero tenés que decir cómo vas a Pero llegar. si el gobierno da un presupuesto donde llega al final al 6%, ¿eso desactivaría la conflictividad posible del sector? Esto no se trata en términos de activar conflictividad o desactivarla. Las movilizaciones van a estar presentes, pero las movilizaciones no solo del sector, sino de toda la sociedad, porque esto es un tema de todos. Sí. Ese es el punto central. Es un tema donde nos tiene que involucrar a todos y estas movilizaciones tienen que ser de todos. Nosotros vamos a plantear en un rato cuáles serían, por qué un 6% y cuáles serían esos contenidos. Ella pregunta hace un momento, ¿ese 6% basta? No, para nosotros es un mínimo. Es un mínimo, es un piso. Es necesario que sea para cubrir todas las necesidades. Si hace 2 minutos hablábamos que en las escuelas no hay el personal necesario, suficiente, con un salario adecuado para vivir. Entonces, ¿cuánto precisaríamos? Claro, ¿esperan la ¿Cuánto presencia se del presidente hoy en precisaría? el acto de Vázquez? No sabemos, están todos invitados. De hecho, van dirigentes de todos los partidos. Y eso para nosotros es
una cuestión importante. ¿En qué relación están con el Poder Ejecutivo? ¿Hay diálogo? Sí, diálogo hubo siempre. Hubo un momento de interferencia, pero fue muy momentáneo. Partimos de esta base, de que sería fundamental que el Poder Ejecutivo y el Gobierno convoque a la negociación colectiva del sector público lo antes posible, porque lo que pasa después es que hay tan poco tiempo para la negociación que el conflicto se genera porque no hay ni siquiera suficiente tiempo para llegar a una fórmula acordada donde las partes puedan procesarla, puedan discutirla, puedan analizarla. Ojalá la semana próxima se esté convocando a la primera reunión por parte de Codicen y por parte del Poder Ejecutivo a los efectos de ir viendo cuáles van a ser las propuestas del Poder Ejecutivo y cuáles son también la plataforma reivindicativa de los sindicatos, no solo de la educación, de los sindicatos públicos. Y me da la impresión de que ahí se juega buena parte del partido. Si hay negociación colectiva de calidad, en general se pueden llegar a acuerdos. De hecho, por ejemplo, la ronda de consejos privados, que ustedes se acuerdan que dijeron que se iba a trabar, que si había aumento iba a aumentar la inflación. Bueno, la verdad, aumentó el salario, no aumentó la inflación, no se generó mayor desempleo. También escuchamos con la ley de responsabilidad penal empresarial que los juzgados iban a tener colas de empresarios. Acá en este programa yo lo vi, en las puertas de los juzgados, y no iba a bajar la accidentabilidad. No hay procesados empresarios, no hay autocrítica, y bajó la accidentabilidad de 50.000 trabajadores a 33.000 trabajadores. Estos son 17.000 accidentados menos. Nos parece que no fue un cambio sustancial. ¿Y saben dónde está el cambio sustancial? No en el papel en frío de la ley, en la actitud que asumen los trabajadores para elegir su delegado de empresa, en la seguridad, y en la actitud que asume el empresario, que dice, yo voy a proteger esto porque hay una ley penal, pero porque además la vida de los trabajadores, el accidente de un trabajador, me importa que no suceda. Y estos son cambios culturales que el movimiento sindical ha ido logrando. Entonces, cuando nos dicen el movimiento sindical, ¿qué logró? Me haría falta 4 horas de programa, 4 horas, Fernando, para decir desde... Una cadena nacional. Claro. Un programa tipo el de Por Maduro, ejemplo, una todos cosa así. ustedes, si están contratados por el canal, negocian colectivamente y obtienen sus salarios, igual que los cámaras, por el convenio colectivo de la prensa. Fernando. Y ese es un cambio sustancial, porque no pensemos que esto existió siempre. Porque entre el 90 y el 2005 no había ninguna forma de que usted accediera a ese aumento salarial por un acuerdo colectivo. O había acuerdo con los dueños del canal, mano a mano. o sencillamente no había aumento salarial. Fernando, bueno, ustedes les convendrían preguntarle a los veteranos lo que pasaba. en el acto va a haber algún tipo de referencia, por ejemplo, a Venezuela y a la posición del gobierno con respecto a Venezuela. Bueno, sobre la injerencia norteamericana va a haber un capítulo completo. Me parece que acá nadie duda que hay injerencia norteamericana en el planeta completo. En Medio Oriente, en América Central, en América Latina, en Asia. Hay bases militares norteamericanas donde uno quiera. Si uno tuviera que mirar el mapa mundial y decir dónde hay bases americanas, me imagino que pone el dedo y no se equivoca nunca. Entonces, injerencia hay. Y la hay en el plano militar y la hay en el plano político. El problema es que ellos desarchivan después de 30 años. Después de 30 años nos enteramos que participaron de la dictadura militar uruguaya. Pero durante 30 años decían en el Uruguay que no habían tenido nada que ver. Ahora, los documentos desclasificados dan cuenta de esa injerencia, que yo creo que la están teniendo en Venezuela. Después de ahí, si nosotros compartimos todo lo que hace Maduro, es evidente que no. Ahora, ¿y la posición de Uruguay? Claro, porque te preguntó por Venezuela y lo primero que hablaste fue de la injerencia norteamericana. ¿por qué es fundamental etcétera, en Venezuela? ¿Por qué es central en Venezuela? Porque hay que dejar ¿Es que más los responsable de Estados Unidos que Maduro de las muertes que está No, viendo en pero es que hay Venezuela? que dejar, pero es que hay muertes de todos lados. Sí, lo sé, Yo pero es tengo más lamentablemente mi responsable... familia viviendo en Venezuela. Fueron exiliados en la dictadura militar y siguieron viviendo, bueno, la mayoría de ellos viviendo en Venezuela. Porque Venezuela se portó muy bien con Uruguay, además, en esas épocas, ¿no? Muy bien. Por eso. Muy bien. ¿Y nosotros nos estamos portando igual de buena ahora con los venezolanos? Bueno, yo pienso que estamos teniendo una actitud responsable, que es decir, los asuntos de los venezolanos lo deben de resolver los venezolanos, y esto es, no tiene que haber injerencia de ninguna parte. Nosotros no queríamos que nos dijera eso Venezuela en la dictadura. Los asuntos de los uruguayos lo tienen que resolver los uruguayos, porque los estábamos resolviendo mal, porque había un gobierno autoritario. Venezuela fue lo que hizo fue abrir las puertas para los exiliados, y en cierta medida le sacaron una persona, una compañera nuestra precisamente, Elena Quintero, de adentro del territorio venezolano. Acá en Uruguay, pero la embajada uruguaya, que es la embajada de Venezuela en Uruguay. Eso fue un acto no de terrorismo, de vandalismo, de
bueno, no sé cómo denominarlo sin que me salga un insulto que no quiero tener, Sí. pero ahí hubo un conflicto Internacional. de naciones internacionales Diplomacia. porque se entró en territorio venezolano, porque esa dictadura no tenía ninguna... Tanto que después hizo desaparecer 200 Uno uruguayos, imagina también... varios asesinados, miles de torturados y miles de exiliados, Terrible. entre ellos mi familia. Una mesa bastante grande como esta quedó desierta en pocas horas producto de una dictadura que te cuestionaba sencillamente por tener una pertenencia política o sindical, ¿no? Por eso, y ahora se está llenando de venezolanos en Uruguay. Los venezolanos están sufriendo, además de lo que tiene que ver con la conflictividad, donde evidentemente que hay una injerencia de Estados Unidos, pero también están sufriendo por un gobierno autoritario, claramente autoritario. Es un país, nosotros queremos analizar desde Uruguay la situación de Venezuela, la mayoría de las veces la queremos analizar sin saberla, sin conocerla en el detalle. Soy franco, me parece que se opina muchísimo de situaciones que se desconocen. Maduro fue un presidente electo. Chávez pasó por 13 elecciones. Entonces, se podrá estar... Bordaberry también, ¿Eh? Bordaberry también. Y Bordaberry fue un presidente electo. Por eso. El problema es que después dio un golpe de Estado, pero eso. fue un presidente electo. Y fue un Claro, presidente pero electo eso no justifica todas las democráticamente. acciones que pero lleva ni yo adelante. las justifico, ni vos ni yo. Yo no quiero que me coloquen en un papel donde yo, por ejemplo, cuando Maduro hace la acusación sobre Nino Noboa, yo particularmente no la comparto. Ni tampoco comparto algunas posiciones de Nino Noboa con respecto a Venezuela. Pero discrepar con Nino Noboa es una cosa. Tener una diferencia política con Nino Noboa es una cosa. Si la hemos planteado y la hemos planteado en Uruguay. Y otra cosa es pensar que estar coordinando con el Departamento de Estado. ¿Y la posición de Almagro? La posición de Almagro, para mi gusto, ha sido muy flechada. Pero, bueno, parto de la base de que el que tiene que resolver el problema es Venezuela, son los venezolanos y que lo tienen que hacer por la vía pacífica. Hoy sentí de mañana temprano, a esos 6:30, que el Papa Francisco estaba pidiendo mediar y para la mediación pedía una cosa, que todas las partes se comprometieran a ser transparentes, porque no solo hay un juego macabro de una parte. Pues si uno ve los atentados de la derecha venezolana, acá en Uruguay los condenaríamos todos. Si vos ves a gente que va con alambre de púa cargando 10 o 12 personas, acá en Uruguay los condenaríamos todos. Entonces, tratemos de generar un... Si uno quiere generar paz, no puede tener un discurso guerrerista. Si el movimiento sindical quiere ayudar a construir la paz en Venezuela, no puede construir un discurso de tensión. Naturalmente, que nosotros creemos que algunos procesos que se dieron de cambio en Venezuela han sido positivos, porque había que ver Venezuela antes de Chávez, ¿no? Había que ver ese país antes de Chávez, porque había una clase media que vivía razonablemente bien, pero también había un pobrerío de un tamaño gigantesco. Eso se puede ver en todas los análisis profundos, ¿no? Bien, Fernando y Elvia, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por venir. Y a partir de las 10 de la mañana, entonces el acto del PIT-CNT. Sí, los esperamos a todos. Y, Qué bueno, lindo día, además. Sí, ¿Qué les hizo? tocó un día Sí. divino. Debe ser de los más cálidos en años, ¿no? Porque en general es una época el de año frío. pasado yo sí. estaba bufanda. Estamos todos abrigados. Estaba Polar, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Momento ahora de ver cómo está el tiempo.